Buenos días, les doy la bienvenida a este webinar de la Academia Pirani. Mi nombre es Juan Diego Vivas y los acompañaré en este espacio de conocimiento en el que junto a invitados expertos presentamos diferentes temas de interés sobre el mundo de la gestión de riesgos. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. En esta ocasión, el tema que nos convoca es gobernanza corporativa, cómo alinear riesgos internos y externos con sostenibilidad. Un tema de mucha importancia para todo tipo de organizaciones. Y para abordarlo le voy a dar la bienvenida a Luis Felipe Perdomo, experto en riesgos. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí hoy con nosotros en este webinar para compartir con toda nuestra comunidad tus conocimientos. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo vas? No, muchas gracias por la invitación y pues a las personas que están conectados, como dices tú, espero que este espacio sea provechoso y pues que resolvamos dudas correspondientes a la parte de sostenibilidad y exclusivamente los riesgos. ¿Listo? Así que bienvenidos a todos. Excelente, Felipe. En este punto aprovecho para saludar a toda nuestra comunidad en México que se conecta desde diferentes partes. Cuéntenme por el chat desde dónde se conectan para poder irlos saludando y recuerden que durante este webinar pueden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas que Felipe estará respondiendo al final de la exposición. También tendremos un espacio práctico para que conozcan mejor nuestro software y agenden una reunión con uno de nuestros asesores totalmente gratis. Pero antes de comenzar voy a hacer un par de invitaciones para que lo tengan en cuenta. Los invitamos a ser parte de nuestro canal de WhatsApp en donde pueden estar enterados de todas nuestras novedades y contenidos sobre gestión de riesgos que hacemos especialmente pensando en ustedes. Se pueden unir escaneando el código que ven en la presentación o mediante el link que estaré dejando en el chat. Recuerden que en el chat podemos interactuar. Por allí les estaré compartiendo links y contenidos que pueden ser de su interés. Sin embargo, no olviden que todas sus preguntas las deben dejar en el módulo de preguntas y respuestas para que nos sea más fácil responderlas. Para tener más información sobre nuestros sistemas de gestión de riesgos, así como todos nuestros planes que se ajustan a las necesidades, pueden agendar una corta reunión con nuestros expertos en la que pueden resolver sus inquietudes. El link también se los dejaré en el chat. Por último, les recuerdo que al finalizar la sesión encontrarán una encuesta. Les pedimos el favor de contestarla, nos sirve para mejorar los contenidos que preparamos para todos ustedes. Y ahora a lo que vinimos. Recuerden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas y démosle paso a Felipe. Listo, equipo, nuevamente, bueno, buenos días para todos. Entonces, voy a empezar con algo específico que es la definición del riesgo. Yo sé y tengo presente que aquí habemos muchas personas que conocemos la palabra riesgo. Pero me parece algo curioso que lo tomé de la ISO 14001, tomando como referencia que siempre cambia de cierta manera las notas al momento de que nosotros decimos la palabra riesgo. Tomamos como referencia que la ISO 31000, que es la de gestión de riesgo operacional, ella nos habla de la misma definición, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, pero me trae unas notas, dos notas, tres notas diferentes a las que yo me encuentro en esta parte. Tomando como referencia que vamos a hablar un poco de sostenibilidad, vamos a empezar a indagar sobre las notas para después mirar la incertidumbre, como su nombre lo indica, sobre lo que nosotros debemos hacer a nivel organizacional y también pues los pasos que debemos seguir. ¿Listo? Nos dice efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. No me define muy bien qué es la palabra riesgos. Sin embargo, me desglosa pues las cuatro notas que pues al principio les mencioné. Y la primera es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Ya entrando con la definición, tomando como referencia de cómo lo voy a alinear con sostenibilidad, hay que tener presente que a nosotros nos venden solo lo negativo. Nosotros cuando hacemos gestión de riesgos, no importa el contexto organizacional, siempre vendemos lo negativo. ¿Para cuándo vamos a vender lo positivo? En ese orden de ideas, se supone que mi organización tiene que vender también lo que corresponde a una ventaja competitiva. Si yo estoy en el sector de producción, si estoy en el sector salud, si estoy en el sector financiero, debo determinar cómo voy a hacer para vender lo positivo. Para eso existen los riesgos positivos. Fíjense que nunca me dice solo coloque lo negativo, sino pues deme la ventaja competitiva, que es lo que hace que mi organización sobresalga por encima de los demás. Y por eso lo último de estas normas es la palabra mejora continua, porque el tratamiento que yo le voy a dar a mis riesgos tiene que ser totalmente diferente cuando habla de riesgos positivos. Y si ustedes se preguntan cómo lo muestra el mapa de calor, es exactamente lo mismo que yo podría mostrar de lo negativo, solo que pues mi mapa de calor va a ser más amplio. Solo que también hay que tener presente que el tratamiento va a ser totalmente diferente. Oportunidades a explotar,
también voy a tener un tema de mejora. Entonces, fíjense que la misma norma nos empieza a desglosar cómo voy a empezar a tratar los riesgos a nivel organizacional. Nota número 2, la incertidumbre en el estado, incluso parcial, de eficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Muy claro. Esto si no me lo definen, por ejemplo, en la 27001, me lo define, por ejemplo, en la 31000, sino me lo está diciendo aquí específicamente de usted trabaje probabilidad sobre impacto. Ya me está diciendo, trate de revisar lo positivo o lo negativo, siempre mida la probabilidad de ocurrencia y el impacto de lo que ocasiona. Nota número 3, el riesgo se caracteriza con frecuencia por referencia a eventos potenciales, como se define en estas guías, a consecuencias o con una combinación de estas. Todo lo que nosotros hacemos tiene una causa y consecuencia, así no lo venden en riesgo operacional, pero en la parte de gestión ambiental y sostenibilidad es el mismo ejercicio. Y creo que aquí los que somos expertos en el tema siempre tenemos presente que todo lo que nosotros hacemos a nivel sostenibilidad y ambiental tiene una causa y tiene una consecuencia. En ese orden de ideas hay que empezar a mirar cómo hacemos la gestión de riesgos, positiva, negativa, dónde la voy a mostrar y qué es lo que me está ocasionando y cuál es la consecuencia de lo que yo estoy haciendo. Nota número 4. Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación en las consecuencias a un evento, incluyendo los cambios en las circunstancias, la probabilidad asociada, como se define en la siguiente guía que ocurra. ¿Qué sucede con nuestro equipo? Que normalmente nosotros cuando vamos a definir un tema de sostenibilidad o quizás un tema ambiental, tomando como referencia pues el enlace, nosotros estamos midiendo sobre todo el cumplimiento de la culpa. ¿Qué es el cumplimiento de la culpa? Básicamente que necesito hacer lo que me están pidiendo hacer una gestión de riesgos y ya está. Pero, ¿dónde están los modelos que yo voy a trabajar para poder determinar esto? ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta que la nota 4 me habla sencillamente de tener método, tener algo de método para poder determinar las primeras tres notas. ¿Cómo es un método? Básicamente intentar tener una matriz legal, intentar tener ajustes a nivel de mi sistema para poder tener un modelo matemático que me permita determinar la probabilidad de ocurrencia. Es diferente cuando ustedes me hablan de frecuencia o de ocurrencia. Frecuencia, cantidad de veces, ocurrencia, capacidad que yo tengo para que yo determine un modelo matemático y logre establecer cuántas veces puede pasar o está pasando. Porque la primera es muy subjetiva. Yo digo, no, yo puedo tener uno entre cinco casos al año, de acuerdo pues a lo que se evidencia en un canal de reporte, puede ser, o de acuerdo a lo que se evidencia en la organización. ¿Por qué empecé con la parte de los riesgos? Porque para alinear la sostenibilidad es importante prácticamente hacer lo que nos dice un estándar australiano para la gestión de riesgos, que nos toca identificar, medir, analizar, mejorar, controlar y monitorear. Si ustedes observan, el mismo grafiquito que utilizan, por ejemplo, la ISO 31000, es este mismo, solo que ellos lo hacen hacia abajo, donde yo tengo que identificar hasta controlar y monitorear. Ahí, ¿cómo alineo la sostenibilidad? Voy a empezar, digamos, con el primero. Identificar fuentes de pérdidas y fallas potenciales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Ojo, a corto plazo ya es una conversación diferente, porque a largo plazo yo voy a garantizar un método, fíjense en la nota 4 que yo les estaba mencionando, es crucial identificar las fuentes de pérdidas potenciales y las oportunidades para la innovación y transformación, riesgos positivos, riesgos negativos. Los riesgos pueden manifestarse de diversas formas, desde problemas relacionados con el mercado hasta desafíos que afectan los equipos. Tomemos como referencia que cuando hablamos de mercados, y estoy hablando de un tema de sostenibilidad, no importa si soy pequeño grande, o grande empresa, tengo que mirar a mi alrededor, tengo que mirar lo que es externo a la organización, lo que es exógeno a lo que yo estoy intentando validar. Normalmente cuando le hacemos gestión de riesgo, estamos hablando de un tema de sostenibilidad, siempre le hacemos gestión de riesgos al proyecto o en su efecto se lo hacemos al producto. Tomemos como referencia que hay que mirar qué organizaciones tenemos aquí pues en este espacio. Pero que es importante también los desafíos que afectan a los equipos. Es importante determinar esas fallas potenciales, importante determinar las fuertes de pérdidas y ojo con esto, ¿dónde hacemos la cuantificación? ¿Cómo medimos? ¿Qué podríamos hacer a nivel de cuantificación? Reitero, no sé, digamos, qué tipo de compañías tenemos en este espacio, pero a nivel global tratemos de cuantificar lo que nosotros estamos llevando en el tiempo.
precisamente para identificar las fuentes de pérdidas y fallas potenciales. Es diferente cuando yo empiezo a hacer gestión de riesgos para mantener una sostenibilidad a largo plazo, ojo con esto, y digo, no, es que yo tengo tantos riesgos dentro del mapa de calor de acuerdo a como me lo menciona una normativa, o sencillamente por el cumplimiento de la culpa, a que yo le diga, mire, tengo esta N cantidad de riesgos con un apetito tal, con una tolerancia tal, que superan los tantos millones de tal. Ya es diferente una conversación en este tipo de cosas para que yo logre tener una sostenibilidad a largo plazo. Si yo quiero llevar una a corto plazo, es muy fácil. Yo sencillamente muestro mejora continua lo que estoy ejecutando en el día a día y ya, sencillamente cumplo con lo que estoy haciendo. Pero ¿cuál es el valor agregado que le estamos dando en la parte de identificación? ¿Listo? Eso es como el primer punto, tomando como referencia las notas de lo que hemos visto. Y adicional a esto, vamos a empezar a determinar los riesgos ambientales se vienen físicos y políticos. A nosotros normalmente nos venden los físicos, que son los que vemos en la buena práctica, en el know-how, en lo del deber hacer de la organización. Físicos incluyen fenómenos como el cambio climático, el cambio externo, la pérdida de biodiversidad, que afectan la ubicación de su negocio hasta la cadena de suministro. ¿Qué pasa? Yo digo, no, resulta que yo soy un experto ambiental, ejemplo, y resulta que tengo que trabajar en una entidad cero de producción, no sé, puede ser una entidad financiera, pero todos tenemos que hacer un tema de sostenibilidad, responsabilidad social y ambiental e inclusive tenemos que nosotros mirar lo que tenemos a nivel de nuestro ambiente. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a hacer esta división al momento de identificar riesgos, tenemos como referencia cómo se hace la ejecución de los procesos. Fíjense en la definición acá, hasta los desafíos que afectan los equipos, como también mirar lo exógeno a mi organización. Aquí toma mucha más fortaleza dando un comparativo con otros sistemas de riesgos, como el riesgo operativo que tiene factores externos, pero nosotros tenemos que enfocarnos mucho más en los factores externos. ¿Por qué? Porque a nivel normativo está en constante cambio. Esto resulta que dependiendo de lo que yo hablo a nivel regulaciones, países, normativos, dependiendo de lo que me está pasando, tengo que estar actualizando. Tengo que estar enfocando una matriz legal o ayudando a enlazar una matriz legal. Que viene el segundo punto, el tema político, regulaciones gubernamentales que están en constante cambio, como la que menciona la Unión Europea, comisionistas de bolsa con lo que está sucediendo para que no se me caigan los mercados e inclusive las de valores que pues muchas organizaciones son el espejo, tratan de ser una réplica con lo que menciona Estados Unidos a nivel de sus transacciones y su trading. ¿Listo? Importante también que es un tema que se hace muy aparte dentro de las organizaciones, la seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que no necesito mencionar lo que es porque esto es muy evidente para todos, pero es algo importante que tenemos que llevar a nivel organizacional, porque lo que hacemos normalmente es desenfocar toda la gestión de riesgos y lo vamos a trabajar por partes. Sí, entiendo que cada gestión de riesgos tiene su esencia, es diferente la gestión de riesgos cuando hablo de lavado de activos con celo tolerancia al riesgo a, por ejemplo, la que tengo que hacer con seguridad de la información para estar revisando mis activos de información, mirando la criticidad de mis activos, cuáles son mis amenazas y vulnerabilidades, pero todos me van a enfocar la parte de identificar, evaluar, controlar, medir y comunicar. Entonces, en ese orden de ideas, todos tenemos que hablar como el mismo idioma, saber dónde lo voy a incluir, saber qué es lo que voy a meter, pero para nosotros llevar a largo plazo, tomemos como referencia que estamos llevando lo que pasa con mis equipos, con mi equipo de trabajo, el know-how de la organización e inclusive lo que puedo tener a nivel de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Riesgos de personas, riesgos de calidad, energéticos tecnológicos. No voy a entrar en materia con cada uno de estos porque yo creo que se me va la presentación explicando cada uno de estos, pero ¿qué es importante con esto? Si bien es cierto que para el riesgo operacional, porque aquí hay personas de todo el core, entonces para el riesgo operacional lo llamamos factores de riesgos. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos en un tema ambiental y sostenibilidad, esto se me va a abrir bastante, donde yo tengo que revisar mucho la calidad de lo que estoy brindando, productos y servicios, y aquí es donde yo les hablo de que tenemos un bracito, o sea, la idea es que hagamos un símil con otros sistemas de riesgos y lo que yo voy a hacer va a ser un bracito para otros sistemas, como por ejemplo el de riesgo operacional, donde si ellos revisan, por ejemplo, la expectativa a nivel de lo que ellos hacen con las actividades, yo tengo que mirar
o intentar tener la calidad, ojo, estamos hablando de un tema de sostenibilidad, la calidad de mis productos y servicios. No estoy diciendo, ojo, yo no quiero hacer algo que tenga que ver, hablando de normas ISO, como lo hace la 9001, que habla muchísimo de calidad, pero yo sí tengo que determinar lo que pasa a nivel cadena de suministro, lo que pasa a nivel exógeno de lo que estamos mirando de mi producto o servicio, y también muy presente cómo se está comportando el riesgo personas. Por eso doy un poquito de énfasis en la parte de riesgos de calidad, y en la parte inferior, o con esto, los tecnológicos, que aquí yo me enlazo muchísimo con lo que hace, por ejemplo, un sistema de gestión de riesgos como lo es seguridad de la información y energético, pues ahí sí ya le meto un poquito de lo ambiental. Fijémonos que cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de la organización a largo plazo, no un sistema de riesgos en específico, sino nosotros podemos ser activadores o podemos ser, digamos, llamémoslo así, amigos, compinches, como ustedes quieran llamarlo, de otros sistemas de riesgos para poder alinear lo que pasa en la organización. Es importante que ustedes tengan en cuenta que lo que nosotros hacemos no solo me apalanca algo normativo o a la gestión de la culpa, que es una frase muy puntual que yo tengo, porque cuando yo veo organizaciones simplemente hace gestión de riesgos porque necesitan hacerlo por cumplir con una certificación, licitación, entre otros. Pero nunca hay un valor agregado, nunca hablamos de cuantificaciones, nunca hablamos de la mejora continua, nunca hablamos de la ventaja competitiva, nunca hablamos de lo que está haciendo bueno la organización. ¿Listo? Recuerden la definición de lo positivo y lo negativo. Protección de la responsabilidad. Las actividades empresariales que causen daños a terceros pueden generar riesgos financieros y legales mitigables mediante seguros de responsabilidad civil. Esto es muy claro. Tengan como referencia, y espero que también, digamos, los expertos que tenemos acá me indiquen también y me den su opinión. Ojo con el tratamiento al riesgo. El tratamiento al riesgo, cuando yo hago esta definición, cuando yo hago este tipo de interactividad en la organización, es importante tener con un colchón. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a determinar la gestión de riesgos, lo incluyo entre el eje Y de probabilidad y el eje X de impacto, cruzo los punticos en ese plano cartesiano y establezco un control para su mitigación, no significa que el control ya cumplió con su tarea y eso queda estático en el tiempo. No, es importante determinar que si eso sigue fluctuando, necesito tomar medidas de tratamiento. ¿Y qué mejor medida de tratamiento como, por ejemplo, transferir el riesgo? Cuando yo trabajo en el sector producción, y tengo demasiados riesgos asociados a personas, o por ejemplo hago demasiadas licitaciones y tengo demasiados riesgos que tienen que ver con corrupción, ojo, estoy hablando a largo plazo, tienen que ustedes mirar si la organización cumple con colchones que les permita transferir el riesgo, tener un tratamiento diferente y adquirir pólizas. Y ojo, yo coloqué civil, pero hay N mil pólizas que les pueden cubrir y les pueden ayudar a ustedes como organización a cumplir con esas condiciones a nivel, digamos, organización. Ahí es donde ustedes le dan mucho el valor agregado a la organización. ¿Listo? Ahora, condiciones económicas, inflaciones, fluctuaciones, tasas de interés o de cambio, sanciones económicas, por ejemplo, riesgos macroeconómicos que pueden impactar negativamente la estabilidad de la organización, porque hablo mucho de los factores externos y aquí dentro del título que nosotros tenemos de sostenibilidad está totalmente lo exógeno a la organización, es que nosotros no lo revisamos bien. Nosotros no enlazamos lo que tenemos a nivel sostenibilidad con ningún sistema de riesgos con las matrices legales. Yo no sé cuánto me sancionan, yo no sé cuánto es la multa, yo no sé cuánto es el problema, yo no sé si lo estoy cumpliendo. Y se los menciono porque al momento de nosotros revisar organizaciones, nos damos cuenta que ni siquiera, por ejemplo, riesgo operacional no sabe qué es lo que le aplica. Lado de activos lo tiene presente porque pues es el hijo consentido en cuanto a la gestión de riesgos. Todo lo que hablamos de lado de activos es el hijo consentido. Si ustedes revisan, inclusive hasta tiene películas en Netflix. Lavado de activos, que el lavadero, que la yo no sé qué, tiene películas en Netflix. Pero, por ejemplo, otros sistemas que tienen que ver con los riesgos estratégicos de sostenibilidad, no. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que mirar qué es lo que me aplica, qué es lo que yo voy a tener en cuanto a las condiciones económicas. Y reitero,
Me encanta cuando una organización dice, yo las tengo presentes y yo hago un tema preventivo y correctivo. ¿Qué es preventivo? Yo trabajo alguna técnica que se llama ¿qué pasaría si? Entonces, ¿qué pasaría si a mí me multan? Perdería tanto. Y correctivo es, ya pasó, ya lo mapeé, ya lo mostré, ya se tomaron decisiones. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, súper importante las condiciones económicas. Ahora, todo lo que nosotros hacemos nos lleva dinero. Ay, que es que a mí me demandan. Listo, tengo que sacar dinero para poder suplir lo de la demanda. No, es que mi buen nombre se ve inmerso en algo. Perfecto, entonces tengo que sacar dinero para hacer un excelente marketing y publicidad y llevarlo allá. Entonces, todo lo que estamos haciendo, causa-consecuencia, me está llevando a establecer condiciones económicas. Inclusive a nivel país, cada cuánto se están cambiando las legislaciones. Por ejemplo, Colombia es un país que está en constante movimiento dependiendo del gobierno, dependiendo de lo que pase, dependiendo de la situación también de la que estemos llevando. Fíjense ahora, no sé, de pronto estamos en un tema a nivel país, pero resulta que ahora tenemos por semana, cada 9 días, 10 días, la verdad no recuerdo, estamos con cortes de agua porque no tenemos algo que ayude a soportar que estamos haciendo las cosas bien. Entonces se toman medidas drásticas y si a mí me cortan el agua y yo estoy trabajando, hago un sector de producción, pues me va a afectar mi economía. Entonces cosas tan, no tan básicas, porque la verdad eso es algo súper crítico para mí, pero algo como esto tenemos que establecerlo en la gestión de riesgos para recordar y establecer lo que es a largo plazo. Segundo punto, medir y evaluar frecuencia, severidad y probabilidad, de improbable a frecuente y significante a catastrófico. Ojo con esto, que yo mida el tema, que yo alinee mis riesgos, no significa que los voy a dejar estáticos en el tiempo. Y esto es el error, uno de los errores más comunes dentro de la gestión de riesgos. Y voy a hablar a nivel global. No me voy a enfocar en un sistema porque, reitero, aquí tenemos organizaciones y personas de cualquier coro, de cualquier sistema de riesgos, pero no dejemos los riesgos estáticos, no hagamos riesgos, gestión de riesgos por hacerla en el momento. Resulta que hay organizaciones, y se los indico porque lo vivo a diario, donde tienen el mismo riesgo el 2014, en el mismo mapa de calor, con la misma calificación, con el mismo control. Y eso no me dice nada, eso lo que hace es contaminarme mis reportes, eso me contamina mi resultado. ¿Cómo hago para establecer una fluctuación? ¿Cómo hago para que esto esté moviéndose en el tiempo? Entonces, ojo con medir la evaluación de la frecuencia y severidad, y por eso es enfática la palabra evaluación, no la calificación del riesgo, sino la evaluación, cómo lo estoy testeando. Y precisamente voy a dar un ejemplo muy absurdo, pero pues es consciente con la palabra evaluación. A nosotros cuando salimos de la academia, de la universidad, nos medían a través de precisamente eso, quizzes, parciales, aquí en Colombia se les llama evaluaciones, como quieran, precisamente por lo mismo, necesito evaluar lo que usted ya sabe. Y ustedes ya saben que tienen sus riesgos, ahora háganle una evaluación a ese riesgo. Y la gente piensa que evaluación, o las personas piensan que evaluación es medir probabilidad por impacto. No, o sea, esa es la parte inicial, pero la parte final también resulta, hay que mirarlos, hay que establecer la calificación ahorita y medirla dentro de una frecuencia de tiempo determinada, 6 meses, un año, qué sé yo, para poder establecer si eso continúa igual, si empeoró o si mejoró. Entonces, en ese orden de ideas es importante la palabra evaluación, tomando como referencia la probabilidad y tomando como referencia la ocurrencia. Ahora, cuando yo lo analizo, cuando los tengo identificados, medidos, como menciona aquí el texto de la palabra analizar, también se establecen umbrales de riesgo. Ojo con la palabra umbrales, que ahí es donde ustedes incluyen a la organización para poder medir los límites dentro del mismo. Cuando las organizaciones miran, por ejemplo, un mapa de calor, normalmente ellos determinan o miran que pasa el color amarillo al rojo y dicen, ah, no, esto pasó de ser un riesgo medio, moderado a un riesgo crítico. ¿Y qué? O sea, el por qué, dónde está. ¿Por qué pasó de ser este a este? Y ustedes me van a responder, ah, pues que se cambiaron las calificaciones y entonces en el eje Y puse esta probabilidad y en el eje X puse este, entonces lo pongo aquí arribita y ya por defecto. No, eso tiene un orden y tiene un norte y tiene un método. ¿Y qué pasa?
que resulta que si yo tengo mucha condensación de riesgos en la parte roja, resulta que mi exposición al riesgo a nivel organizacional es muy alta. Eso es preocupante. Tengo que definir esos umbrales, cuáles son mis tolerancias y apetitos. Y si hablamos de apetito, resulta que eso es una definición muy bien explicada para riesgo operacional, pero yo no la tengo muy bien definida para otros sistemas de riesgos. Por ejemplo, para la gestión ambiental, ¿cuáles son mis umbrales de riesgos? ¿Cuáles son mis tolerancias? ¿Cuál es mi apetito? Ojo, ojo con eso porque es importante poderlo llevar dentro de la organización para así tomar decisiones correspondientes. Por ejemplo, si la exposición supera el 62.5% de la organización, necesito tomar medidas inmediatas, tomando como referencia los controles financieros que yo tengo y empezar a transferir el problema. Ya fíjense que tenemos una conversación diferente a que ustedes me digan, no, es que yo le puse rojo acá y amarillo acá. Entonces, ojo con la palabra analizar. Vamos con mejorar e implementar planes de control. Excelente, esta palabra me encanta, sobre todo cuando hablamos de preventivo y correctivo. A nosotros siempre nos vendieron todo lo negativo. Por eso todos ustedes, y creo que el 90% de los que estamos aquí, conocemos un mapa de calor de rojo a verde o conocemos lo malo, todo lo malo. Recuerden hacerlo positivo. Los invito a buscar en la internet riesgos positivos. Van a ver un mapa de calor 10 por 10. La mitad del mapa de calor tiene unos colores pasteles azules y la otra, otro mapa de calor, el que ustedes de pronto conocen, que es el del semáforo. Ese es el verdadero mapa de calor. Es el que yo tengo que llevar de arriba abajo bien y tratar de medirlo como necesito con tratamientos positivos y con tratamientos negativos. Ese es el mapa de calor que toda organización necesita tener. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de la anticipación y la corrección. Todas las organizaciones son correctivas. De los clientes que yo manejo, la gran mayoría son muy correctivas, establecen controles es a lo correctivo. Jamás establecen un control preventivo y correctivo. Nuevamente los invito a buscar algo que se llama el diagrama del Corbatín en la internet. Esa es una de mis esencias al momento de trabajar. Lo preventivo y lo correctivo. Tengo que enlazar controles antes de y después de. ¿Qué pasaría si? Y cuando pasa, ¿cómo me voy a blindar? Entonces, normalmente, cuando hacemos los preventivos, establecemos controles como capacitaciones, revisiones, políticas, no sé. Pero el mejor control preventivo que yo puedo tener para lo que estoy trabajando es el control que tiene que ver con la gestión de auditoría. Por eso se me enlazan todos los sistemas de gestión y control. La auditoría es un excelente control que tiene que ver con lo preventivo. Por eso las normas, en este caso las ISO, tienen todo con pensamiento basado en riesgos. Tienen anexos, tienen compendios específicamente para hacer pensamiento basado en riesgos. Todo lo que nosotros hacemos, reitero, causa y consecuencia. Cuando hablamos de la implementación de planes de control, es importante establecer controles de manera preventiva y correctiva, independientemente que ya me pasó, pero si me vuelve a pasar, ¿cómo voy a intentar suplir la información? ¿Cómo voy a intentar suplir el problema con controles preventivos? ¿Listo? Controlar y monitorear, los riesgos son dinámicos y pueden cambiar con el tiempo, ya lo explicamos. Monitorear permite ajustar, mejora continuamente los planes de control, la integración con tecnologías como el análisis de datos, facilita la identificación proactiva de riesgos emergentes y toma las decisiones en tiempo real. Entonces, ¿qué sucede? Y se los voy a confesar como yo lo pienso tal cual, porque también he vivido esta parte cuando se toman decisiones y es, ¿por qué las organizaciones en el siglo en el que estamos aún siguen haciendo sus matrices de riesgos en Excel? ¿Dónde está la toma de decisiones? Y ustedes van a decir, no es que desarrolló una macro o es que resulta que no hay presupuesto. Y ahí es donde yo les digo, si no tienen presupuesto es porque ustedes como organización no están vendiendo la gestión de riesgos como debería venderse. ¿Dónde está la toma de decisiones para decir la organización va a perder 1, 2, 3, 4, 5 millones de, no sé, millones, no voy a hablar de moneda en específico? ¿Dónde está, por ejemplo, el análisis de datos? Y ojo, ojo con esto, que yo quiera hacer análisis de datos no significa que yo necesito ser un experto estadístico, un actuariado con 25 maestrías encima o 5 doctorados encima. No, puedo empezar por lo básico.
¿Qué es lo básico? Empezar a tener una matriz de quejas. Si yo estoy en el sector producción, ¿cuántas quejas estoy recibiendo y sobre qué tema? Y eso me va a alimentar una probabilidad. Estoy manejando estadística básica, donde yo digo, bueno, ¿cuál es la media? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es el que más se repite? Por ejemplo, los que trabajan con riesgo operativo, la base de eventos, los que trabajan con seguridad de la información, los eventos de seguridad y los incidentes, los que están trabajando con lavado de activos, las operaciones sospechosas. Entonces, fíjense que en ese orden de ideas, nosotros debemos hacer un análisis analítico de la información que tenemos. Y digo análisis analítico, no simplemente es analizar, es que tengo tantos reportes, no, es que tengo N cantidad de riesgos que resulta que se fueron moviendo en el tiempo y de acuerdo a quejas, matrices legales, incumplimientos, como usted lo llena en su organización, tienen que mirar qué es lo que están perdiendo y mover probabilidades de acuerdo a esto y que se esté ejecutando un proceso de mejora continua y un proceso que les permite estar moviendo a la organización. Por eso nosotros decimos, porque aún siguen organizaciones trabajando el Excel, teniendo N cantidad de herramientas para hacer la gestión de riesgos. Y si usted no es un experto estadístico o si usted tiene la fortuna de contar en el área de riesgos con un actuarial, utilícelo. Utilícelo porque hay 1000 modelos que ustedes pueden utilizar para poder llevar esto a cabo. Por ejemplo, Monte Carlo, que es el más conocido por todo el mundo y el más fácil de trabajar, pueden llevarlo. No, es que no tengo a nadie, no tengo presupuesto, lo trabajo solo, ¿qué puedo hacer? Intenten ustedes inventar su propia historia. Intenten inventar ustedes lo que está pasando en semestres, años, trimestres y soportar por qué la probabilidad, porque intenten soportar, porque están juzgando con un impacto. Traten de inventarse una calculadorcita. Yo muevo mucho ese tipo de cosas, porque si ustedes empiezan a determinar, mire, resulta que ustedes le hacen gestión de riesgos, digamos, a cierto producto en específico, a toda la cadena de suministro, lo van a revisar a largo plazo, les aplica estas normativas y ustedes empiezan a meterse actividad por actividad. Cada entrada y cada salida de información empiezan a meterse dentro de lo que se hace a nivel de ese producto o servicio y empiezan a sacar riesgos, empiezan a sacar qué pasaría si y qué pasó. Entonces, ustedes tienen su base de datos y empiezan a determinar, listo, ¿qué pasaría si hago esto? Se pierde tanto. ¿Y qué pasaría si, o bueno, qué pasaría no se pierde tanto? Y cuando pasó, perdimos tanto. Y eso inténtenlo contrastar contra un algo. ¿Qué es un algo? Contra, digamos, si es un proyecto, contra el valor del proyecto. ¿Cuánto porcentaje de esa pérdida corresponde al proyecto? ¿El 1%, 5%, 3% del proyecto? Si yo soy organización y trabajo la gestión larga, y larga me refiero a largo plazo, donde yo no tengo productos, pero sí me meto mucho con la cadena de suministros, ¿cuánto es el riesgo de oportunidad? ¿Cuánto dejé de percibir? Por ejemplo, si yo trabajo, por ejemplo, en un sector un poco menos, digamos, de este tema ambiental o de sostenibilidad, pues, específicamente, llamémoslo así, pues yo puedo mirar básicamente contra una utilidad neta. O sea, hay que contrastar de cierta manera lo que nosotros estamos haciendo e inclusive empezar a establecer indicadores que me permitan poder llevar ese desempeño. Los invito a revisar su organización. ¿Hace cuánto está creada sus organizaciones? ¿Un año, 10 años, 15 años, 8 años? Díganme en cuántos KPIs tienen ustedes. Y ustedes van a decir, no, mi organización tiene una matriz de indicadores maravillosa, tiene esta N cantidad de indicadores de KPIs para mejorar el desempeño. Y díganme en cuántos KRIs hay. Ya empezamos a disminuir el número. Y peor aún, ¿cuántos K6 hay que tienen que ver con el tema de control? Pues hay menos. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos, uno, no la entendí, dos, la gente no le presta atención, tres, resulta que resulta siendo un problema para las organizaciones, ya que las compañías piensan que la gestión de riesgos es o el policía o es una tarea adicional. Entonces, es algo para revisar, pero ojo con la palabra control y monitoreo, que ese es uno de los éxitos cuando nosotros hacemos todo lo que trabajamos a nivel organización. Ahora, si bien es cierto que yo tengo estos 5 pasos para poder determinar lo que yo voy a ejecutar a largo plazo con la palabra sostenibilidad,
Establecer metas claras y alcanzables. Esto ya vendrá siendo, no quiero que sean tips, porque no son tips. Para mí esto lo voy a manejar como una regla dentro de lo que yo hago dentro de la organización. Y se establece metas claras y alcanzables. El primer paso para generar la sostenibilidad con los objetivos comerciales y organizacionales es definir los riesgos alojados en el proceso. Ya los vimos. Actividades de grupos de interés, realizar un diagnóstico inicial, escuchar a los grupos de interés y definir prioridades. Ya hablamos un poco del diagnóstico inicial, de escuchar a los grupos de interés, pero con la palabra definir prioridades. Es diferente cuando yo le hago mejora continua, cuando yo miro la ventaja competitiva dentro de mi organización y defino prioridades ya sea a lo que me trae el dinero o a la parte estratégica. Entonces ahí yo necesito determinar mis prioridades dentro de lo que estoy ejecutando a nivel producto, proyecto, servicio, como ustedes quieran llevarlo. ¿Listo? Es importante definir esa parte de prioridad. No sé, Juan Diego, si vamos a responder algo de preguntas, todo para el final, tú me dirás. Si quieres, déjalo para más adelante. Listo. Uy, ya, está ¿Mm? tomando un poquito también de agüita. Vamos Dale. con la palabra definir prioridades. Integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial. ¿Qué sucede? Obviamente, cuando hablamos de dinero, toda organización, no importa si yo vendo empanadas, si yo trabajo en la mejor industria de gaseosas, o si trabajo en la fabricación de celulares, no sé, o incluso si yo trabajo en una productora, sí, cualquier tipo de organización, obviamente todas estas tienen una misión y una visión clara. Pero parte de la misión y la visión al estar clara, necesito tener y referenciar muy bien cuál es mi norte y a nivel de gestión de riesgos global, cuál es mi norte con esa misión y esa visión. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Se establece el gobierno de riesgos y el gobierno de riesgos está tan desalineado con los objetivos organizacionales para enfocar la misión y la visión que resultan en un camino totalmente diferente y resulta siendo un área más dentro de la organización. Entonces ustedes ya miran su sistema integrado de gestión o para los que no lo conocen su mapa de procesos y resulta que la gestión de riesgos está por allá en áreas de apoyo. Y uno va y mira, ¿y por qué usted está aquí en áreas de apoyo? No es que así lo definieron. O uno va y revisa, esto es lo más triste que yo he escuchado en mi vida hace poco, esta semana inclusive se los voy a contar, estaba mirando con alguien la gestión de riesgos y resulta, y le digo, ¿y tú qué estás haciendo? Me dijo, no, es que yo soy el contador y me mandaron la gestión de riesgos. Y este mantiene, resulta que todo lo que tiene que ver con ambiental, seguridad, lavado de activos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hacemos gestión de riesgos porque toca hacerlo, reitero, pero siempre tenemos que mirar la sostenibilidad en la misión y la visión. ¿Cuáles son mis riesgos que apalancan el completo de la organización? ¿Cuál es la estrategia? Los invito a mirar, por ejemplo, el DOFA, que está parte del pricing. Algunas organizaciones lo llevan en el pricing o hace parte del pricing para definirlo, o algunas, o en el plan estratégico de trabajo del año o de la organización se creó un DOFA. El DOFA es tan básico que yo creo que aquí no lo vamos a definir, todos lo vivimos cuando empezamos a estudiar o si estamos estudiando lo definimos, de que un DOFA me habla de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Ahí me está hablando lo mismo que estamos trabajando en estos momentos con definiciones más técnicas, pero ahí lo vamos a ver menos técnico. Yo cruzo información, tengo estrategia, pero fíjense que las amenazas y las oportunidades pueden ser riesgos positivos, pueden ser riesgos que tienen que ver con la organización, las amenazas tienen que ver riesgos con la organización y externos, y puede ser que yo tengo fortalezas que son ventaja competitiva y pueden ser riesgos positivos. Puede empezar por ahí para empezar a definir la misión y la visión de la organización y no dejarlo independientemente aparte como se está viendo actualmente. Desarrollar un plan estratégico en conjunto. No seamos egoístas con las otras áreas, pero tampoco permitan que nos vean como el policía. Yo sé que el policía es la palabra buena, es una palabra muy buena la policía porque son reglas a seguir, pero es mejor que nos vean a nosotros como un aliado estratégico. Venga, yo le ayudo porque usted tiene estos problemas, usted conoce sus problemas. Recuerden, el dueño del riesgo es el dueño del proceso, la actividad y demás, pero
es básicamente para que ustedes miren qué alianzas tienen ustedes dentro de la organización, que los vean a ustedes como un aliado estratégico, que digan, yo no muevo un dedo si el riesgo no está acá. Y ojo, estoy hablando de riesgos global. Estoy hablando de la palabra sostenibilidad dentro de la organización. Es que si yo hago un tema ambiental, yo no quiero empezar a traer personas, yo no quiero empezar a determinar algún producto, algún servicio si la gestión ambiental no está acá, si la gestión de riesgo operacional está acá, si la gestión de seguridad de la información no está acá, si la gestión de lavado de activos no está acá. Ese es el objetivo para definir y tener metas claras y objetivos de ustedes como organización. No simplemente hacer la gestión de la culpa o la gestión de riesgos normativa, sino cuál es el objetivo de ustedes como organización al momento de desarrollar el plan estratégico de riesgos. No, es que yo espero que la organización esté volcada con pensamiento basado en riesgos en un 95%, una cultura al riesgos muy fuerte, mejora continua, liderazgo entre la organización con pensamiento basado en riesgos. Establezcan en esos objetivos. No me salgan con objetivos como, por ejemplo, es que toda la organización tiene que tener sus matrices arriba. Eso es ley. Es que eso ni siquiera sería eso no debería ser, digamos, un objetivo. Eso debería ser obligación. Los objetivos que les vamos a plasmar son mucho más ambiciosos, más estratégicos, que tienen que ver más con las personas, que tienen que ver más con la organización. Por favor, no me salgan con eso de levantamiento de matrices, establecer indicadores. Eso es ley. Establezcamos indicadores mucho más fuertes, más estratégicos, que ayuden a la sostenibilidad de la misión y la visión. ¿Listo? Fortalecer la gobernanza. Crea un comité de sostenibilidad que trabaje transversalmente con todos los departamentos para garantizar la alineación y ejecución siempre con pensamiento basado en riesgos. ¿Qué sucede cuando nosotros establecemos riesgos? Basamos unas matrices, enviamos un informe, cumplimos indicadores, pero ¿qué pasa cuando establecemos un comité específicamente para trabajar la gestión de riesgos? Ya la organización nos ve diferente, nos ve como su aliado estratégico. Entonces vamos a hacer un comité porque es que nos dimos cuenta de esto, de aquello y ojo con esto. Ah, es que vamos a mejorar esto. Listo, perfecto. Déjeme, le hago análisis de riesgos, gestión de riesgos, no importa, reitero, de cualquier tipo de gestión y lo vamos a ver llevar a cabo para que usted vea el beneficio que puede tener fortalecer esa gobernanza. Y adicional a eso nos toca irnos por el ladito para empezar a rendirle cuentas directamente al alto nivel, presidencias, junta directivas, si puedo, ¿no? Si puedo, porque este ya es un tema un poco más delicado, tomando como referencia, pues, de que existen los pasos, la palabra jerarquía dentro de las organizaciones, pero resulta que sí hay unas políticas, unos procesos que seguir, unos procedimientos que abarcar, un canal de denuncias, reportes, entre otros, pues ustedes se pueden ir para que la gobernanza, para que el pensamiento de riesgos venga desde arriba. Los invito también a preguntarse si el alto nivel de sus organizaciones, aunque sea, sabe que hace la gestión de riesgos. Alguna vez escuché, estaba en una conferencia, les dije, ¿qué hace la gestión de riesgos? Para los que no son de riesgos. Y una persona me dijo, levantar matrices, mirar lo que se perdió, analizar riesgos y decirnos en qué están. Y yo quedé triste, yo quedé preocupado porque yo dije, y entonces todo lo que estamos viendo desde hace más o menos 10 años, donde la evolución del riesgo cambió y todas esas normativas a nivel países que se subieron, se crearon, donde se están viendo inmersas en la palabra estrategia empresarial, estrategia organizacional, pues no se ven. Por eso fortalecer la gobernanza es uno de los retos más grandes de las organizaciones. Los invito a ver y si quieren le pueden decir a Juan Diego que se los pase el estudio que hizo Pirani sobre tendencias al riesgo. Y lo más triste de esto es la parte de la cultura organizacional. Lo segundo es la falta de presupuesto. Lo tercero, las personas no tienen el conocimiento para poder llevar los riesgos de una organización. Esos son los riesgos, esos son los riesgos, discúlpeme, esos son los resultados de la encuesta, no, del estudio que nosotros hicimos en cuanto a gestión de riesgos. A las organizaciones les preocupa verse inmerso por lavado de activos, no les preocupa verse, por ejemplo, inmersos en un tema legal reputacional, les preocupa más bien qué es lo que está pasando con sus cabezas, porque no hay cultura,
porque no tengo la gente preparada para esto, porque no tengo las herramientas para llevar esto a cabo. Porque ustedes me van a decir, usted lo está vendiendo muy folclórico, pero lo invito a venir un día a mi organización, y verá que va a ser mucho más difícil. Va a ser muy difícil trabajar esta parte. ¿Listo? Implementa indicadores claves. Ya se los mencioné, definir KPIs, KRIs y KCIs, pero con la palabra sostenibles, monitoreo y reporte. Es importante establecer también, evaluar periódicamente los resultados de esta información y los avances y los ajustes cuando sean necesarios. Volvamos los indicadores incrementales en el tiempo, volvámonos exigentes, volvámonos fuertes con la organización. Y fuerte no significa que es que yo voy a ser antipático y voy a ser la organización o el área más pedante de todas, porque es que yo tengo que estar inmerso en cada movimiento de la organización. No, sino que volvámonos, o sea, volvámonos y realicemos ajustes periódicos en el tiempo que permita a la organización establecer la mejora continua, lo mismo que está entre el monitoreo. Si yo me vuelvo preventivo, lo correctivo va a disminuir por obvias razones. Entonces, si yo sigo con lo correctivo, pues la probabilidad es la misma y el impacto pues puede disminuir, pero la probabilidad es la misma. Entonces siempre voy a estar mirando hacia los lados porque voy a estar asustado porque no estoy atacando lo preventivo. Y las mismas normas son muy claras con esta parte, inclusive en la parte de indicadores claves, es muy evidente con su observación de monitorear y reportar, implementar sistemas para evaluar periódicamente los avances y realizar ajustes. Súper claro, yo creo que no me voy a enfocar más con la palabra indicadores. Dejé casi que al final, crea una cultura organizacional sostenible y con pensamiento basado en riesgos. Ustedes saben si sus organizaciones de pronto, si ven algún tipo de contravención contra un objetivo, tomen como referencia la definición de riesgos. ¿Saben dónde reportar un problema? Ustedes le hacen quiz a la organización de si hay un problema, dónde lo tienen que llevar, dónde lo tienen que reportar. Ustedes saben si los líderes del proceso, los líderes de la organización, del producto, el proyecto, el servicio, tienen claro ejemplo de cuáles son sus riesgos, sus apetitos, sus tolerancias. Saben que ellos son el canal principal y están dentro de las 3 líneas de defensa. Revisen esa parte. Si ellos lo tienen claro y ustedes no han hecho un refuerzo, el problema es de ustedes. Si ellos ni siquiera saben que eso existe, pues es el problema de la organización, porque ahí es donde entra lo que estamos hablando de la gobernanza. Fijémonos en lo siguiente, la sostenibilidad de convertirse en un balón compartido entre la organización, porque es crucial. Una cultura alineada motiva a los empleados a comprometerse con las metas sostenibles y asegura una implementación más efectiva. ¿Qué es la palabra más efectiva? Que ustedes tienen que llevar esto, como su nombre lo indica, a largo plazo. No bajar la guardia porque la cultura, reitero, es uno de los retos más grandes a nivel organizacional. En el estudio que nosotros realizamos, se lo hicimos afortunadamente a lo que corresponde todo lo que es habla hispana. ¿Por qué? Porque los países, por ejemplo, Norteamérica, Europa, ellos le prestan mucha más atención a este ejercicio, nosotros no. Entonces nosotros decimos, venga, cojamos desde México hacia abajo. Entonces agarramos desde México hacia abajo y empezamos a determinar qué problemas en las organizaciones y todos tienen el mismo, cultura, 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 cultura. Los resultados son preocupantes, casi el 40% está en el estudio que veo que por ahí ya lo están solicitando. El problema está en ese tema y los retos están en el tema cultural, porque las organizaciones no hacen planes de capacitaciones, no hacen temas con pensamiento basado en riesgos, no hacen ejemplos de lo que está sucediendo. Entonces, fíjense que todo, yo pienso que este ejercicio, esto es difícil también porque yo necesito dinero para poderlo llevar a cabo, pero hay que tener otros mecanismos. Yo parto un poco también de la psicología que uno le puede meter al dueño del proceso, al empleado, al del producto. Fíjense que a veces cuando las organizaciones van, digamos, tú vas a una planta de producción de cualquiera, lo primero que te dicen es, se me dan favor, se pone el casco y uno va y mira el tablero de los accidentes que pasaron, ni un accidente, pero ellos son preventivos. Ellos te meten el chip, pongas el casco si no se muere. Entonces uno, no, el casco.
Es importante que esto todo lo manejen las organizaciones. Es que si usted no reporta, usted se puede ver inmerso en esto, ojo con aquello. Entonces es importante que esto lo empecemos a promover. Liderazgo visible, los líderes deben ser ejemplos activos de compromiso con la sostenibilidad. Recuerden las 3 líneas de defensa. Los líderes están en las líneas de defensa. Los líderes, mejor dicho, son los espías que ustedes tienen en cada proceso y ellos tienen que estar de la mano con ustedes y ustedes con ellos. No los descuiden, trabajen de la mano con ellos. Díganles, yo no le levanto sus riesgos, usted levanta los suyos, pero yo lo acompaño. Antes agradézcame porque yo voy a estar con usted en todo lo que usted hace y yo le voy a decir, ojo pisa acá, sino vamos paso a paso. Formación constante, capacita a los empleados sobre la importancia y beneficios de iniciativas sostenibles. Vamos a trabajar lo preventivo y correctivo. ¿Qué es lo preventivo? Recuerden ustedes que tienen esto, tienen aquello, recuerden ustedes que van a tener, digamos, ciertos beneficios al hacer esto y correctivos, sean sinceros, nos ha pasado esto, nos pasó esto, entonces necesitamos que ustedes nos ayuden constantemente. O les pregunto, ¿cada cuánto en sus organizaciones hacen capacitaciones? Con la palabra riesgos de por medio. Entonces, algunas dicen, no, es que en seguridad y salud en el trabajo la hacemos constante, nos toca. En riesgo operacional, una vez al año cuando tenemos la semana de riesgos. Entonces, la rotación del personal es alta y no estamos revisando muy bien, ojo, factor personas, lo que está pasando. O resulta que yo a nivel de los activos nunca lo hago. O resulta que asegurar la información me toca también dentro de la semana riesgos. Esto debería ser una vez al mes, un correíto, no sé, he visto organizaciones que crean hasta una mascotica, llamémoslo así, super riesgos. Entonces, super riesgos para todos, está por allá en la hora del almuerzo, está por allá en la entrada de la organización, porque esto me ayuda también a mirar a mis grupos de interés. Mis proveedores deben saber también dónde reportar algo que no saben que existe. Y eso hace parte de la formación. Mis proveedores y mi empleado saben que no tiene que hacer esto, que no tiene que hacer aquello. Y si lo hacen, pues preocúpense porque tenemos 1000 ojos encima. ¿Listo? Reconocimiento. Esto es lo más difícil del tema cultural. El reconocimiento. Hay organizaciones que le ponen mucha atención a la cultura. Entonces celebran los logros. Los logros, aquí lo dice, individuales y colectivos. Individuales, la persona, no, excelente, me gusta que usted esté súper pendiente, asista a todas las capacitaciones, me gusta que usted en las evaluaciones que le hacemos para medir si usted aprendió la tenga muy clara. Incentivémoslos, tratemos de hablar o negociar un día para una persona de estas, o incentivemos un enlace con gestión de talento humano para que la organización, no sé, tengamos algún beneficio, no sé, bonos, qué sé yo, porque como estamos hablando de presupuesto, el reconocimiento es más difícil, ¿no? Y colectivos, pues áreas, logros, trofeitos, medallas, no sé, pero esto normalmente hay que celebrarlo, hay que celebrar que estamos haciendo las cosas bien. Y si estamos haciendo las cosas mal, pues tomemos la mejora continua, por eso miramos lo positivo y miramos lo negativo. Comunica y celebra los logros. Sé transparente, comunica los progresos, retos y aprendizajes con autenticidad. Solo una organización lo he visto que cumplen un indicador de capacitaciones con evaluaciones para medir el desempeño de lo que están haciendo. Esto es excelente, me parece una excelente idea. Inclusive ellos hacen lo que normalmente el sector público ajusta, pero es un tema totalmente exógeno. Por ejemplo, ustedes saben que el sector público rinde cuentas. Usted ríndale cuentas a la organización. Mire, me fue así. De este año el 50% cubrimos con el 100% la capacidad de todos los empleados realizando capacitaciones con pensamiento basado en riesgos, de los cuales el promedio de calificación de los resultados es del 95%. Excelente, cumplí con el indicador, de los cuales estos empleados eh, salieron, digamos, dentro del cuadro de honor y ese tipo de cosas. Comuniquemos lo positivo para que las personas también vean que la organización tiene algo que contar, algo preventivo con pensamiento basado en riesgos. ¿Por qué? Porque siempre se cuenta lo malo y se genera el teléfono roto. Ah, es que la organización padeció esto. Ah, es que la organización sucedió con esto y por eso la palabra de cuenta historias inspiradoras, muestra casos de éxito,
Miren, por ejemplo, la organización, siéntanse orgullosos de certificarse en algo. Si ustedes son, por ejemplo, los de auditoría, los que se encargan de algún tipo de certificación, siéntase orgulloso porque ustedes se trasnocharon pidiendo la información a la organización, siéntanse orgullosos, saquen un correíto con esto, muestren que ustedes tienen una ventaja competitiva, muestren lo positivo también. Cuenten esas historias inspiradoras. Involucra a la comunidad, organiza actividades y eventos para celebrar logros juntos con empleados y otros grupos de interés. Aquí también es difícil, pero cuando lo alcanzamos, la gente lo entiende. Por ejemplo, a nosotros Pirani nos invitan anualmente a un desayuno con una organización, porque esta organización tiene un proyecto y es traer a todos sus proveedores y mostrarles todo lo positivo que trabajaron en el año, cuáles son los retos del año y por qué cada proveedor que está ahí es su aliado estratégico para lograr esos objetivos. Presupuesto es un desayuno, pero me va a traer a los 20, 10, 5 que yo tengo importantes. Ustedes dentro de la gestión de riesgos, el mismo ejercicio, los invito al desayuno de gestión de riesgos. Señor dueño de proceso, mire, este es nuestro objetivo a nivel del año. Queremos que ustedes estén en esto, en esto, en esto y en esto. Nos gustaría que ustedes hagan parte de este proyecto y este es el resultado. Me encantaría que, por ejemplo, ese tipo de cosas se llevaran para involucrar a la comunidad, tanto interna como externa dentro de la organización. ¿Listo? Ahora sí, llevemos un poco de preguntas y respuestas para que logremos interactuar con algo. Me encantaría mostrarles toda la cadena de valor de lo que nosotros traemos y pues nada, resolvamos las inquietudes. Listo, Felipe. Entonces vamos a ver aquí un par de preguntas que tenemos en el módulo de preguntas y respuestas. Recuerden que todas las preguntas y respuestas que tengan las tienen que dejar en el módulo de preguntas y respuestas, pero antes me gustaría darle paso a la exposición de la herramienta, así si tenemos alguna pregunta sobre la Ok. herramienta, la podamos responder y mapear en la sección de preguntas y respuestas. Y listo, no. Entonces revisémoslo. Eh, Yo no les voy a pretender vender un algo, realmente a mí me interesa es que digamos lo que yo les mostré, sepan que lo pueden utilizar. Por ejemplo, esta herramienta tiene una versión gratis, una versión demo, y ustedes la pueden ver, la pueden inclusive incluir dentro de sus procesos. ¿Y por qué es importante, digamos, tener una herramienta tecnológica? Ya ahorita lo vemos, ya ahorita lo mostramos, discúlpeme, ahorita lo contextualizamos a nivel teórico, pero todo lo que nosotros hacemos está en la parte izquierda de sus pantallas. Desde el establecimiento de crear un proceso y poder determinar el know-how de la organización, aquí entra mi dependencia a nivel de procesos y lo que yo ejecuto, para que así la organización entienda qué es lo que tiene que subir. Fíjense que para este ejemplo yo puedo subir hasta inclusive las normas que le aplican. Y aquí fíjense que yo tengo la asociación de mi proceso a la N cantidad de riesgos y esos riesgos cuánto no afectan la continuidad del negocio. Fíjense que yo estoy hablando de algo a nivel de largo plazo y lo puedo trabajar por diferentes sistemas. Entonces, fíjense que lo que yo les hablé al principio de la identificación, yo lo empiezo a enlazar ya con una herramienta tecnológica. ¿Listo? Evaluación de la criticidad. Aquí yo ya me voy a hablar algo mucho más fuerte donde califico la criticidad del proceso. ¿Qué tan importante es el proceso dentro de la organización? Si yo soy un poco más amplio, al momento de ejecutar esta información en un módulo específico, como en el de reportes, yo voy a tener, por ejemplo, aquí el perfil de riesgo organizacional. Ese perfil de riesgo organizacional me permite determinar la cantidad de riesgos que tengo, la distribución de mis riesgos y cuál es la exposición tanto natural como residual. Ahí es donde yo les digo, las herramientas o el Excel que ustedes tienen les trabaja esta información para poder llevar que ustedes tienen una exposición residual del 12.6% y que si yo miro en el mapa de calor está dentro de lo controlado, ya simplemente con ese comentario empezamos ya a tomar decisiones. ¿Listo? Adicional a eso, cuando yo empiezo a revisar mi información, es importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes pueden filtrar información, lo importante es filtrar la parte misional dentro de la organización de la siguiente manera. Voy a dar un ejemplo pequeño, pero por ejemplo, esta herramienta les permite crear filtros o campos nuevos para establecer productos, proyectos o servicios dentro de la misma. Esos productos, proyectos y servicios
Pues al crear un campo nuevo, la herramienta es súper inteligente, lo lleva para la reportería gráfica y lo lleva para la reportería de datos, y de datos para que yo descargue reportes y los envíe a un ente regulador, saque lo que yo les mencionaba a nivel de probabilidades, porque no necesito ser un experto, mirar cuál es la media o la moda en caso tal de que yo tenga un modelo totalmente diferente, y también me permite determinar a mí cuánto es mi calificación, porque como él me descarga la calificación, me permite determinar cuál es la exposición. Supongamos que yo creé este filtro y me permite inclusive jugarlo por empresas. Entonces la empresa 1, la empresa 2, reemplacemos esto por empresa y no lo hagamos por empresa, sino llevémoslo por proyecto, por servicio. Entonces fíjense que yo empiezo a garantizar lo que entraría a largo plazo dentro de la organización. Ah, es que lo quiero ver a nivel residual, perfecto. Yo quiero saber cuál es, perfecto. Yo quiero saber cuánto calificó, lo tengo. Entonces mi impacto y mi frecuencia va bajo este escenario, procesos, controles y riesgos asociados. Inclusive, que yo no sea experto en riesgos no significa que no pueda adquirir herramientas tecnológicas. Por ejemplo, esta herramienta maneja 3 modelos de calificación para la probabilidad, 2 modelos de calificación para el impacto, un modelo de calificación para trabajar diseño y ejecución de controles, determinar lo preventivo y lo correctivo, e inclusive la combinación de ambas me brinda una solidez. Y la combinación de la solidez me lleva al otro lugar. Rápidamente, aquí rápidamente dice, ¿qué significa el riesgo residual? Resulta que cuando yo aplico controles, hagan de cuenta ustedes, hay una pregunta que dice, ¿qué significa el riesgo residual? Resulta que yo tengo un riesgo natural, le aplico un control y siempre queda contaminado en algo. Es decir, que es el resultado de aplicabilidad o el resultado del riesgo después de que yo le aplico un control. Ejemplo, en la vida cotidiana, yo salgo a la calle, utilizo un paraguas, una sombrilla, pero alguna gota se me va a filtrar. Esas goticas son las que significan riesgo residual. Por eso ustedes en herramientas como esta miden la matemática por diferentes variables del resultado que tienen y el resultado que van a tener y qué tienen que hacer a nivel de tratamiento. Aquí, por ejemplo, si yo reviso esto y voy y miro, por ejemplo, mi riesgo, y determino en el riesgo, por ejemplo, puede ser este, voy a tomar como referencia el primero por temas de tiempo. Como yo tengo montos de pérdida sobre el riesgo que puedo crearlos en la herramienta, inclusive puedo tener qué tratamiento le puedo asociar. Yo le digo se transfiere porque resulta que es un riesgo que lo tengo alto. Bueno, alto no es, sí, este es alto, de acuerdo a esta parametrización es alto. Entonces, yo puedo determinar si este riesgo alto lo voy a transferir, le voy a adquirir una póliza porque resulta que el riesgo tiene un valor de tanto. Cuando descargo un reporte de datos, hago un promedio de pérdidas por un rango de tiempo determinado. Entonces, fíjense que las conversaciones de lo que llamamos a un comité van a cambiar porque esto me permite ejecutar ese tipo de información y fíjense en lo asociativo, que es lo más importante, al proceso, a la causa, al control, al evento, al plan de acción a un responsable. Por todo lado voy a tener una medición porque voy a cumplir con los 5 puntos que yo les nombré a ustedes. Por todo lado yo necesito revisar dónde digo mejora continua, a qué le voy a hacer aplicabilidad de riesgos, qué es lo que voy a establecer, qué es lo que yo voy a vender e inclusive, perdón, yo puedo tener una base de datos que me permita buscar información. Yo necesito saber, por ejemplo, de los riesgos, cuáles tienen, digamos, los diferentes controles asociados. Perfecto, la herramienta me lo filtra e inclusive ya me está mostrando sus calificaciones. ¿Yo qué hago con este promedio? Si yo fuera una organización que no soy experta, yo cojo este promedio y digo, bueno, listo, voy a empezar con este promedio como mi primera exposición, perdón, para definir mis primeros umbrales de riesgo y los voy a empezar a vender. Ese tipo de cosas son las que digamos, por eso, organizaciones, inclusive los invito a revisar las normas ISO puntual. A nivel Colombia es muy enfática. Ella dice, por favor, intente contar con una herramienta tecnológica que le permita hacer gestión de riesgos. Porque pues como no sabemos vender la información, inclusive nos están diciendo, busque algo que le ayude a vender la información. Ahora, lo que yo les mencionaba a ustedes a nivel indicadores. A nivel indicadores, dentro de lo que nosotros podemos ejecutar, existen tarjetas, que esas tarjetas agrupan N cantidad de indicadores tomando como referencia que pueden ser KRIs, KPIs y K6, lo que yo les mencionaba.
quizás de pronto miremos por ejemplo, aquí yo tengo un tema netamente que tiene que ver con el apetito al riesgo, basado, por ejemplo, en una distribución de pérdidas, pero también puedo tener sencillamente la gestión ambiental y la responsabilidad social. Entonces, fijémonos en la combinación de lo que nosotros podríamos hacer. ¿Listo? Por ejemplo, revisemos puede ser a cantidad de agua utilizadas por litros. Yo voy, reviso, veo el detalle y digo, ok, listo, este no tiene un diligenciamiento. Este sí tiene diligenciamiento, perdón. Ese tiene una distribución y fíjense que ya la herramienta empieza a entender, por ejemplo, la necesidad de cada uno de los indicadores de lo que nosotros estamos trabajando por cada uno de estas tarjeticas. Miremos, por ejemplo, igual, donde pues sí ya tiene una distribución mucho más larga y fíjense que él inclusive me está botando las tolerancias dentro del indicador, donde yo tengo un cumplimiento. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros revisamos lo que hemos trabajado, el objetivo es que ustedes revisen desde la parte de los procesos, la identificación de riesgos, la calificación del riesgo, donde puedo reportar cualquier contravención, que inclusive aquí ustedes pueden reportar cualquier contravención, el empleado puede reportarla si genera pérdidas, no genera pérdidas, cuántos son las pérdidas asociadas e inclusive podríamos determinar cuáles son las recuperaciones asociadas. Entonces, todo ese tipo de información me permite llevarla a nivel organizacional para que yo establezca la mejora continua, para que yo establezca el seguimiento, para que yo establezca también cuáles son las pérdidas que más están alojados en, en la organización, en los macroprocesos, procesos, subprocesos, e inclusive también me permite determinar, pues a nivel gráfico, cuáles son los riesgos que tienen más pérdidas, como por ejemplo en este caso, que aquí me permite determinar en el eje Y, fíjense que ustedes tienen procesos y en el X las cuantías, y este riesgo tiene esta n cantidad de riesgos y cada uno con su distribución de pérdidas. Ya es diferente la combinación y lo que nosotros estamos haciendo a nivel de vender información. No simplemente vamos a vender la palabra, no, es que esto es alto, esto es medio, la organización puede estar inmerso en esto, ¿no? Sino pues ya tenemos argumentos de cómo hacer la gestión de riesgos para poder certificar lo que yo les mencioné de la palabra sostenibilidad. ¿Listo? Los invito por favor a revisarla. Los invito por favor a que ustedes miren, descarguen la información, revisen lo que trae aquí la organización. Reitero, inclusive tiene una versión de prueba para que ustedes lo vayan revisando. Digamos, Juan Diego tiene mucha más información correspondiente a pero todo lo que nosotros ejecutamos o lo que mencionamos en cuanto a la gestión de riesgos, lo tenemos aquí y dependiendo del sistema que yo voy a trabajar. Y si les soy sincero, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer gestión ambiental para el ejercicio y sé cuáles son las normativas que me aplican, las voy a incluir acá. Voy a empezar a incluir cuáles son las N cantidad de normas y el cumplimiento que está inmerso. Si yo hago gestión de riesgos de seguridad de la información, pues ya me voy a enfocar muchísimo en lo que va a trabajar a nivel de mis activos de información, mis incidentes de seguridad, o sencillamente si llegó lavado de activos, lo tengo en la parte izquierda, todo el enlace con el lavado de activos para hacer factores de riesgos, scoring, segmentaciones, para que ustedes lo vayan revisando. Porfa, los invito a que ustedes lo revisen y por último, pues tienen también un compendio de lo que tiene que ver con la realización de auditorías. ¿Listo? Me encantaría que lo revisaran. No voy específicamente a buscar una funcionalidad porque todo lo que yo les hablé está inmerso en cada cajita, lo que está en la parte izquierda de la herramienta, básicamente hasta con el mismo orden de lo que vimos. Por ejemplo, los procesos, a qué le voy a hacer gestión de riesgos, lo que yo voy a evaluar, cuál es el monitoreo, cuál es el tratamiento, cuál es la comunicación asertiva que yo le hago al líder de proceso, y eso, todo esto lo vemos en la palabra reportes. ¿Listo? Ahora sí, no sé, Juan Diego, si vamos a mirar un poco las preguntas, Sí, tomando como señor. referencia el tiempo. Sí, señor. Recuerden que si no tienen una cuenta, pueden crear la suya gratis. Y si todavía después de esta explicación tienen alguna duda,
pueden agendar una reunión corta con uno de nuestros asesores. Los links se los estaré dejando en el chat. Y ahora vamos a continuar con las preguntas. Vamos a ver, por aquí tenemos un par. Dice la primera, al gestionar los riesgos externos de un proyecto, es crucial considerar factores de geopolítica mundial y eventos como las elecciones presidenciales. Sí, claro. Claro, obviamente dependiendo del proyecto, ¿no? Pero si es un proyecto donde hay una modificación política, tenemos que revisarlos. Y les voy a dar un ejemplo con lo siguiente. Colombia pasó de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda hace poco. Bueno, hace poco no, pero pues pasó de derecha a izquierda. Eso hizo que las organizaciones dieran una vuelta a todo lo que hacen. Dejarán de invertir, ojo con los proyectos, ojo con lo que estamos haciendo. Es importante que ustedes revisen esos factores externos. Obviamente dependiendo del país. Pero, por ejemplo, si usted va a invertir en un país que tiene ahorita un conflicto armado fuerte, bájele a la onda o revise muy bien qué es lo que va a hacer. Y pues entraría pues la gestión de riesgos totalmente exógeno al proyecto. Revisen esa parte y eso es una excelente pregunta porque eso es primordial llevarlo. Normalmente se lo hacemos es alrededor, pero ahí cerquita. Revisen si sus competidores están cerca, si van a invertir, revisen cómo está, dónde van a ejecutar el proyecto, cómo está el proyecto. Es importante que lo lleven a cabo así, claro. Listo, vamos con otra. ¿Cómo gestionar los riesgos secundarios y residuales? Cuando hablamos de los residuales, yo recomiendo muy bien que se intente establecer un control adicional a los que se tienen y la palabra tratamiento. Traten de darle tratamiento siempre después al riesgo producto del control. No vayan a confundir, por ejemplo, el tratamiento con un control. Recuerden que el control son atributos, que son actividades interrelacionadas que me ayudan a mitigar el riesgo. Sin embargo, cuando son riesgos residuales con calificaciones altas, medias, es importante poder llevar el tratamiento. Pólizas, justificar por qué una póliza es necesaria, justificar por qué yo necesito realizar una auditoría y necesito poder enfocar un esfuerzo más para poder medir ese riesgo residual. Y ojo, esto me aplica para el proyecto, el producto, el servicio. Cuando ustedes hacen gestión de riesgos, sobre todo a nivel de proyectos, ahí sí está inmerso muy bien lo positivo y lo negativo. Entonces, es importante para mí poder establecer a través de los controles qué es lo que necesito, cuál es el esfuerzo adicional que necesito invertir dentro de mi organización. Listo, aquí hay otra. La gestión de riesgos tiene niveles de aplicación, es decir, jerarquizaciones. Por lo tanto, ¿cómo será la mejor forma de aplicarla y cascadearla? Imagino que está hablando de cómo la llevo en cascada. Pero Ujú. no, pues es que inclusive para esto son las buenas prácticas de lo que nosotros hablamos a nivel metodológico. Fíjense que ustedes pueden tener las tres líneas de defensa como algo de aplicabilidad en cascada. Empecemos con el alto nivel. ¿Qué le voy a hacer al alto nivel? Revisen lo que yo les mencioné, revisen su OFA y sacan riesgos. Revisen qué control les sale de eso, revisen el resultado de eso y contrasten las pérdidas contra el primer nivel. Después pasen al segundo nivel, miren la parte de los procesos, miren la gente, las personas. Y el tercer nivel, revísense ustedes como área y el área de auditoría, en caso de que sea control interno, qué es lo que está trabajando. ¿Cuál es el resultado de los informes de auditoría? ¿Ustedes están haciendo mejora continua? Porque es que resulta que yo hago todas las líneas bien, pero es que resulta que mi área está mal, es una sola persona, no tiene presupuesto, no tiene el conocimiento, no tiene las herramientas tecnológicas y funcionales para poder llevar esto. Son cositas que necesito llevar. ¿Listo? Inclusive para soportarlo, revisen los elementos ARO, inclusive los revisan ustedes en la internet y les salen específicamente qué es lo que entra a nivel de gobernanza, que es lo mínimo que ustedes deberían tener a nivel organizacional. Ok, vamos con otra. ¿Pueden suministrar un ejercicio de prueba para la versión de prueba? Esto es referente al software. Tendremos que crear un ejercicio, pero yo creo que nos demoramos. No, más bien lo invito Ujú. a que haga la versión de prueba y si gusta, pues nos reunimos o miramos el ejercicio si tiene alguna duda y damos alguna relevancia. ¿Por qué? Porque nos quedan como 10 minutos, tendríamos que crear el proceso, el riesgo, el control, la causa, o sea, mirar todo el flujo. De igual manera, en el chat les dejé el link para que agenden una reunión corta con uno de nuestros asesores y en esa reunión pueden despejar ese tipo de dudas también. Sí, es lo Continuamos mejor.
con otra pregunta. Hablaste de KPIs, KRIs y también KCIs. ¿Es Sí. correcto? ¿Estos últimos qué son? Listo, entonces KPIs tomamos como referencia que tiene que ver hacia el desempeño, ¿no? Entonces, dentro de las marcos de referencia, que a mí me encantan, por ejemplo, mucho trabajar las normas ISO. Digamos, yo soy experto en riesgos y hay muchas maneras de gestionar riesgos o marcos de referencia, la verdad. Y voy a dar el ejemplo, cuando hablamos de control interno, trabajamos COSO, que COSO prácticamente tiene una similitud con las normas ISO, por ejemplo, la 31000, que va sobre ese CIMEN. Lo positivo de las normas ISO de este marco de referencia es que te dan la guía por cada sistema de gestión. Ellos te indican a ti y te dicen, bueno, ¿cuáles son sus indicadores de desempeño? Entonces te los incluyen dentro de la parte de calidad correspondiente a la 9001 y de ahí te desprendes sobre lo que querías trabajar a nivel de sistemas de riesgos. Entonces enlazas el desempeño de la organización con KPIs, con indicadores que tienen que ver de riesgos sobre ese desempeño. Un ejemplo, yo tengo un proceso llamado la gestión de riesgos, un proceso llamado el reporte de todo lo que es la contravención de la organización y lo incluyo un KRI que tiene que ver con la cantidad de pérdidas producto de lo que está pasando en ese proceso. Entonces eso me ayuda a nivel de desempeño y a nivel de riesgos. Y si le incluyo el último, que es un KCI, que tiene que ver con un indicador a nivel de control, que es lo que yo estoy ejecutando para poder cumplir con el KPI y con el KCI. Entonces voy, como ahorita dijo la persona, en cascada estableciendo indicadores de desempeño, de riesgos y de control sobre la organización. Entonces es importante no establecer solo desempeño. Tomen como referencia que todo lo que ustedes hacen tiene que tener un pensamiento basado en riesgos. Y si no definimos KRIs, pero tenemos KPIs, pues ya empezamos mal porque tenemos que todo tenerlo con KPIs y KRIs. ¿Listo? Listo, perfecto, Felipe. Muy claro, hasta el momento pues no veo más preguntas, creo que hasta ahí quedamos con la sección de preguntas y respuestas. Muy claro todo lo que has compartido con los asistentes, muchas gracias por tus respuestas y de nuevo por haber estado hoy aquí para compartir tus conocimientos y tu experiencia. No, con muchísimo Eh, gusto. Ah, dale, dale, qué pena, no, dale, cuéntame. dale, dale. No, pues nada, con muchísimo gusto. Espero que este espacio haya sido provechoso. Me encantaría, por favor, que ustedes revisen lo que les he mostrado a nivel presentación, a nivel herramienta. Y si tienen dudas, no duden en comunicarlo, precisamente porque uno de nuestros pilares es la formación y cultura. ¿Listo? Así que nuevamente muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por participar en este espacio. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado hoy, por su participación, sus comentarios. Esperamos que todo lo abordado a lo largo de este webinar sea de mucha utilidad para sus labores en sus organizaciones. Les recuerdo que pueden agendar una reunión con uno de nuestros asesores para obtener información y resolver sus dudas sobre nuestra herramienta. Pueden hacerlo ahora a través del link que les dejé en el chat. Y por otro lado, les comento que en los próximos días les enviaré sus correos, la grabación y las memorias de este webinar por si desean verlo otra vez. Y al finalizar esta sesión les pido por favor que nos ayuden a responder la encuesta que van a ver en sus pantallas. Para nosotros es de mucha ayuda conocer sus opiniones y su retroalimentación para seguir ofreciéndoles contenidos que sean de su interés. Eso es todo por hoy. Chao a todos, feliz mañana para todos. Nos vemos en un próximo webinar de la Academia Pirani. Hasta luego.